Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte las herramientas como líder para que puedas ser más efectivo, más relevante y más eficiente en donde quiera que Dios te haya posicionado en este campo de reto, de crecimiento y de bendición que es el liderato. Este es tu amigo el pastor Emanuel Figueroa, todas las tardes de 3 a 4 a través de tus favoritas Redentor 104.1 FM y a la misma vez que nos estás escuchando por la radio, estamos en vivo por la plataforma de Liderazgo Extremo y también de Redentor 104.1 FM, Spotify, YouTube. Te puedes conectar desde la plataforma que mejor y que más te guste para que puedas echar mano de este programa, que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: la iglesia y la sociedad. ¿Cuál es la importancia de esta conversación, de esta interacción entre ambos? Es sumamente importante, líder, porque es determinante la definición que tenemos, los objetivos, las misiones, porque en eso se va a enfocar los esfuerzos que vamos a estar realizando como líderes. Y en la tarde de hoy me acompaña una persona a la cual valoro grandemente, compañero seminarista, que él en la presentación es todo lo que voy a decir, se queda corto realmente, pero una persona que ha bendecido a tantas personas. Él es pastor de la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad en el Viejo San Juan, decano del Centro de Estudios Teológicos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y es presidente y director ejecutivo de la comisión organizadora de las conferencias conexionales de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Y él tiene un trasfondo académico en las ciencias sociales, relaciones laborales, administración de empresas y compañeros seminaristas en la maestría en divinidad. Conmigo está hoy en este programa el pastor Luis Daniel Román Hernández. ¿Cómo te encuentras, pastor? Saludos, Emanuel, bendiciones a todos y a todas, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno y con cada uno de ustedes. Agradecido, Emma, por esta oportunidad que llevábamos tiempito hablando de compartir contigo, de compartir con toda tu audiencia y listos para hablar un ratito contigo y con todo este pueblo de Dios tan hermoso, de un tema tan importante como tú has mencionado, sobre lo que es la iglesia y la sociedad, que es un tema que tanto se necesita discutir en este tiempo. Así que honrado de estar en tu programa. Agradecido, Luis. Y fíjate, ahora que estás mencionando este asunto de la iglesia, el asunto de la sociedad, hay sectores que han entendido, mira, hay que interactuar, fuimos llamados precisamente para atender, para interactuar en todo este proceso de los conflictos, las preguntas, las conversaciones. Hay sectores que han optado por, mira, aislarse completamente de la sociedad y encerrarse y decir, bueno, no, nuestra misión es llegar a otro lugar, nuestra misión es la otra parte. Y entonces, entre todos estos pensamientos, interpretaciones, llegamos a este tema de la importancia, Luis. Ahora, ¿qué definimos por iglesia y su rol en la sociedad? Luis, ¿cómo tú lo defines? Mira, Emma, ¿sabes qué? El domingo pasado yo estuve visitando mi iglesia madre, la Iglesia Metodista La Roca, en Camuy, y estaba escuchando al pastor titular de esta iglesia, que es el reverendo Luis Armando Estrella, y precisamente él estaba definiendo lo que nosotros debemos ver como iglesia. Y uno pensara, pues, se va a tirar la super contestación, la contestación más profunda, como nos han enseñado en el seminario, que hay que hacer la super exégesis para contestar una simple pregunta. Sin embargo, él dijo lo siguiente: la iglesia es un cuerpo vivo. Importante. Sencillamente eso. La iglesia es un cuerpo vivo y al ser un cuerpo vivo está en constante desarrollo.
Al ser un cuerpo vivo está en constante crecimiento. Al ser un cuerpo vivo está en una constante transformación. Por lo cual, y yo sé que nos vamos a ir ya mismito al tema de la sociedad, pero yo definiría iglesia como ese cuerpo vivo que, como te dije, está en un constante movimiento y que se tiene que constantemente atemperar a las realidades y a las necesidades donde se encuentra. Importante, Luis, porque lo que estás presentando nos tiene que llevar a la iglesia, si parte de la misión y la obra y la vida de Jesucristo. En este caso, nosotros tenemos que tener entonces claro que Jesús no hablaba al aire, no se mantenía en un discurso filosófico, platónico. Jesús hablaba bien atemperado al público al cual se comunicaba. Entonces, eso nos tiene que ya ir dando y levantando banderas en ese aspecto de decir, oye, Jesús estaba en su momento, hablando en su contexto, enfrentando las realidades de su momento. Entonces creo que lo que estás presentando nos va llevando entonces en esa secuencia de decir, oye, la iglesia como cuerpo vivo y organismo tiene que estar continuamente adaptándose, moviéndose, avanzando, creciendo. Exactamente. Y una cosa bien importante, Emma, o sea, a veces queremos encajonar la iglesia en cuatro paredes, en una liturgia específica, y nos encerramos y nos ensimismamos y pretendemos quedarnos ahí, cuando eso no fue lo que nos enseñó el maestro. Cuando lo que Jesús nos enseñó fue a salir precisamente de las cuatro paredes. Fíjate que uno de los milagros que él hizo fue, él estaba en la sinagoga y de momento él dijo, me voy a salir de la sinagoga y me voy ¿a dónde? A la casa, a enseñar, a sanar, a transformar. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir como iglesia. Y eso es lo que tiene que ser la definición de la iglesia, que nos salgamos de la zona de confort, que nos salgamos de las cuatro paredes de un templo de luces bonitas, de sonido chévere, y nos movamos, nos incomodemos a donde está la necesidad, a donde está la gente esperando con ansia escuchar palabra transformadora, palabra esperanzadora. No es estar esperando a que las ovejas lleguen, es que nosotros vayamos y nos movamos a buscar las ovejas. Esa es la parábola del buen pastor. Oh, sí. Que salió a buscar la oveja número 100. No esperó a que la oveja 100 llegara o me voy a enfocar en las 99 y que la 100 se fastidie. No. Es una iglesia que fue un pastor que se incomodó, y la iglesia tiene que ser ese buen pastor que refleje a Jesús, que nos incomodemos, que salgamos de las cuatro paredes del rebaño, de la grey, para buscar, para alcanzar y para transformar esa oveja que necesita ser transformada y busca esperanza en el Cristo de Dios. Y Luis, estás presentando eso y me hace pensar de que si yo saco un pez del agua y lo pongo en la superficie, lo pongo ahí en el pasto, lo pongo en la arena, evidentemente se muere porque lo estoy sacando del hábitat y de su espacio donde él como tal pues subsiste, donde vive, donde se mueve. Entonces, si la iglesia, de esa palabra griega eclesia como tal, de esos que salen hacia asamblea, afuera, que ahora mismo esa asamblea y venía exacto y con esa connotación de los que salían y los del camino y los que salían. Oye, si nos metemos hacia adentro, así no, y valga el juego de palabras porque lo utilizo de esa forma, los que si venimos y lo que queremos hacer actividades meramente para meternos hacia allá y escondernos, estamos contra la naturaleza, estamos fuera del foco de lo que estamos intencionados a hacer. En esencia, que es lo que estás mencionando, de alcanzar. Oye, Emma, y que no nos malinterpreten. No estamos diciendo que no hace falta congregarnos. No estamos diciendo que no hace falta nuestra vida cúltica. La vida cúltica es importante. El congregarnos es importante porque ahí es que nos nutrimos. Ahí es que nosotros nos llenamos. Pero entonces, ¿para qué nos llenamos? ¿Para qué nos nutrimos? Para darlo, para dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo, para permitir y facilitar que otros y otras puedan experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Pero para eso, la iglesia se tiene que mover. La iglesia tiene que conocer lo que pasa en nuestra sociedad.
O sea, no podemos pensar que los temas de nuestra sociedad deben ser un tabú y la iglesia no se puede inmiscuir. No podemos pensar que los problemas de nuestra sociedad, en los problemas gubernamentales que hay, los problemas de corrupción, los problemas, o sea, las circunstancias de pobreza, de desempleo, las situaciones que pasan en el diario vivir en nuestro país, tiene que ser un tema que nosotros trabajemos como iglesia, que lo atendamos y presentemos soluciones viables para transformar a nuestra sociedad. Y eso, Luis, nos va llevando a nosotros a reflexionar que entonces la iglesia, como esa expresión, si podemos ir dando una definición de esa expresión del reino de Dios, esa expresión de lo que Dios quiere para la humanidad, esa armonía, esa conexión, ese pedacito de esa utopía, de esa manifestación gloriosa del final reino. del reino de Dios. Entonces la iglesia tiene el reto entonces de saber de que tiene la encomienda de ir buscando crear en la comunidad ese espacio de amor, de unidad, de armonía, de crecimiento, de ayuda mutua, que eso entonces cuando entre en contraste con el mundo que tenemos y la sociedad, ahí es que entonces vamos a ver en teoría dos mundos que se van a encontrar o dos formas de ver el mundo, una sociedad pluralista que tiene diversas formas de ver la vida, la iglesia por otro lado, y van a entrar entonces en esa interacción. Luis, ¿qué rol entonces vendría teniendo la iglesia desde tu interpretación al encontrarse con la sociedad? Porque me parece que ahí es donde la iglesia, si tiene esto claro, siempre vas a ver que tiene mucho trabajo, que siempre hay Definitivo. mucho por hacer, hay mucho por leer, hay mucho por dialogar, porque no es meramente cómo me encierro, sino cómo preparo, como bien mencionaste, cómo nos equipamos, cómo nos llenamos Definitivo. para ir entonces a atender estas necesidades. Entonces, ese rol, ¿cómo tú lo vas viendo en conversación con la sociedad, Luis? Mira, yo te lo voy a dar desde dos puntos, desde dos perspectivas, y la vamos a ir desarrollando bien fácil por ahí. En la oración que Jesús nos enseñó, fíjate que una de las partes dice, venga a nosotros tu reino. ¿Verdad? No dice que nosotros vayamos al reino. Y a veces, y que me perdonen algunos hermanos y compañeros del ministerio, a veces nos volvemos locos predicando de que vamos al reino, de que, como tú dijiste, esta cuestión utópica, en el seminario le llaman a veces el escapismo. Pero la realidad es que el Señor mismo nos enseñó a afirmar, venga a nosotros tu reino. El reino llega a la tierra, el reino de Dios llega a nuestra sociedad, que es un reino de paz, que es un reino de amor, como tú bien dijiste, que es un reino de unidad. La iglesia está llamada a ser esa facilitadora para que el reino de paz, para que el reino de amor, para que el reino de unidad se establezca y se afirme en nuestra sociedad. Pero de palabra y en escrito se escucha bien bonito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué nos comemos eso? La praxis. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Número uno, también escuché el jueves pasado, mientras estábamos, como te estaba comentando hace un rato, de la convención metodista, al reverendo Eric Hernández, quien es el presidente de la Junta del Ministerio Ordenado de nuestra denominación, que dijo lo siguiente: el ministerio de la iglesia tiene que tener una conexión de las manos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Poderoso. Voy a repetirlo. Poderoso. Tenemos que tener la conexión de nuestras manos con el cielo, levantar nuestras manos tocando el cielo, pero nuestros pies tienen que estar puestos en tierra. ¿Y qué significa eso? Que para verdaderamente asentar el reino de Dios, nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que estar al tanto de lo que pasa en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que saber cuál es la problemática que hay, cuáles son los problemas que atañen a nuestra juventud, a nuestra niñez, a los adultos y a los viejos, a nuestros viejos y a nuestras viejas. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que pasa en el país. Sabemos que hay una situación sumamente difícil de falta de valores, situaciones de trabajo. Ahora mismo pues se están tomando lamentablemente medidas que atentan
Emma, tú eres maestro y tú sabes que se están tomando en ocasiones medidas políticas, acciones en contra del magisterio. La iglesia tiene que estar ahí, parada en la brecha para sacar la cara por nuestros maestros y nuestras maestras, tanto los que están dentro de la iglesia como los que no están. Igualmente hay un sinnúmero de situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar al tanto y tenemos que meternos de lleno y tenemos que levantar nuestra voz y brindar un mensaje de esperanza. Nosotros a veces en nuestras predicaciones decimos, nosotros como iglesia queremos ser la opción de esperanza o los forjadores de la esperanza ante una sociedad desesperanzada. Pero ¿cómo nosotros vamos a brindar un mensaje de esperanza si estamos desconectados de la realidad que sufre nuestra gente? ¿Cómo yo voy a desarrollar una prédica? ¿Cómo yo voy a desarrollar una homilía completamente desconectada si yo no escucho cuál es la necesidad de mi hermano o de mi hermana? Pues por lo tanto, la iglesia tiene que estar inmiscuida en la problemática y en la realidad que vive nuestra sociedad. Tenemos que conocer, tenemos que estar en el día a día, tenemos que llenar ese espacio que el gobierno y otras entidades han abandonado. Pues la iglesia tiene que inmiscuirse, tiene que estar ahí sacando la cara por los más vulnerables, por los discriminados, por los marginados, por los que no tienen voz. Y ahí, en ese preciso momento, Emanuel, es que nosotros vamos a estar afirmando el reino de Dios y su justicia en nuestro país. Fíjate, Luis, yo estaba hablando ayer precisamente en una transmisión en vivo y un saludo a la juventud de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, en Claro. donde PIBC es la juventud como tal. Estábamos en una transmisión y yo le estaba compartiendo a ellos que a veces estamos orando, Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Y Dios nos grita, manifiéstate tú, Claro. habla tú, porque hay veces que no nos falta un nuevo conocimiento. A veces lo que nos falta es poner en práctica lo que tenemos, porque a veces decimos, no, cuando tenga más información, cuando tenga mejor entendimiento, mira, hay que avanzar, tiene que llegar un punto en donde uno dice, veo la necesidad, veo la situación, vamos a empezar a marchar. Sí, que hay que empaparse, sí, pero empieza dando el paso primero, empieza conociendo, pero muévete hacia la necesidad, no te quedes meramente ahí de espectador un día, mañana y mañana, y dicen, porque Luis, a mí no me queda la menor duda que hay personas que tienen la mejor intención, tienen el mejor deseo, quieren ver un mejor país, quieren ver un mejor mundo, pero sin embargo, están amontonando información. Entonces, no están haciendo nada con lo que ya tienen. Entonces, hay que empezar a sembrar e iniciar como la famosa parábola del grano de mostaza. La gente dice, mira, si tú eras fe como un grano de mostaza, la gente dice, pues está bien, así de chiquita. Jesús explicó que no es que meramente sea chiquitita, es que también habla de que termina siendo una de las más grandes en el aspecto de que continúa su crecimiento a pesar de que empieza a desarrollo. Y entonces, Luis, eso entonces me lleva a reflexionar de que hay que tener un oído que esté escuchando lo que el cielo está hablando y un oído escuchando lo que está pasando en su entorno, el sufrimiento de la gente, porque creo que tú y yo, Luis, podemos coincidir en el hecho de que cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿qué sucede? He escuchado, he oído, la voz de mi pueblo. Y he visto y me he acercado, o sea, he bajado aquí, o sea, tú vas viendo reacciones de Dios ante el sufrimiento de las personas. ¿Y qué le dice a Moisés? Voy a liberarlo, ve. Entonces uno dice, ok, tú vas a liberarlo, pero tengo que ir yo. O sea, porque Dios nos está extendiendo una invitación a ser parte de lo que Dios está haciendo, porque Dios compartió su obra en la iglesia, la puso ahí, mira, vamos a hablar, hay que predicar, hay que hablar la realidad. Y no sé si es Wesley, Luis, o si es Karl Barth, no recuerdo quién dijo que hay que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. No recuerdo quién de los dos. Fue Barth. O sea, pero ¿sabes dónde tú y yo lo aprendimos? Gracias a Goitía en el seminario. Oh, sí. Goitía lo repetía mucho. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Sí, mira, y qué bueno que tocas el tema, porque dijiste ahorita algo bien importante, Emma. Y fue que, o sea, dijiste que hay una
a veces nos quedamos acumulando o esperando a tener todos los conocimientos para poder actuar, y a veces nos subestimamos nosotros mismos de nuestras capacidades. Y este es un programa que habla del liderazgo extremo. Y a veces pensamos que ser un líder, pues yo tengo que tener todas las capacidades del mundo, tengo que tener los conocimientos. Ojo, el conocimiento es bueno, el prepararse es necesario, pero todos podemos ser líderes, todos podemos colaborar. En la misión de la Iglesia Metodista, una de las cosas que dicen es colaboradores con la misión del reino. Por lo tanto, hay una parte que le corresponde a Dios. Claro que sí, tú bien lo dijiste. El Señor es el que va a transformar. El Señor es el que va a hacer todas las cosas nuevas. Pero tú y yo, amigo y amiga que me está escuchando, que me está viendo, que está compartiendo con nosotros en esta hora, todos y todas podemos ser colaboradores de la misión transformadora y esperanzadora de Dios. No importa si tu talento es predicar o cantar. No importa si es irte a la cocina de tu iglesia a preparar los sandwichitos para que cuando la gente salga del culto pueda tener ese tiempo de compartir. Cualquier cosa que tú puedas hacer en favor del reino y para que el Señor pueda transformar la vida de otros y de otras, es necesario e importante en el establecimiento del reino de Dios. Y es necesario e importante para que la iglesia esté en movimiento, atemperándose a las necesidades y a las realidades de nuestra sociedad. Y fíjate, Luis, tú estás presentando eso y reflexiono en esos beneficios que traería en nuestro contexto a Puerto Rico, lo que nos están escuchando de otros países, claro, en sus respectivos países, en Costa Rica, México, y todas las personas que nos están escuchando, que continuamente siguen este proyecto. Es importante lo que Luis está mencionando, porque vamos a imaginarnos cómo sería nuestro país si la iglesia estuviese hablando lo que tiene que traer a la predicación, tocando la necesidad, no de lejitos, de cerca, porque yo estoy a favor de los viajes misioneros, yo estoy a favor mira, y hemos tenido recursos aquí que los admiramos, que están haciendo unas obras espectaculares. Definitivo. Y Liderazgo Extremo les apoya en todo. Ahora, de la misma forma, así como se atienden las necesidades de otros países, a veces yo digo, hay veces que habiendo tanta necesidad en nuestro país, nos enfocamos solamente afuera, en otros lugares, y nos olvidamos de lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que hay que tener, mira, fondos para ayudar a los que están pasando hambre. Definitivamente eso hay que atenderlo, porque hay países que no tienen ni una cuarta parte de los beneficios que nosotros tenemos. Definitivo. Pero por otra parte, ¿cuántas veces tenemos una necesidad a 5 pasos de nuestra casa? Al lado, exactamente. Al lado. Exactamente. Y no las atendemos por la razón que sea. Y entonces, mira, exacto. Perdona que te interrumpa, Emma. El texto dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Empezó en la casa. Exacto. La transformación, el establecimiento del reino de Dios empezó en la casa. Oiga, nosotros también tenemos que hacer misión en nuestras iglesias. Oh, sí. Tenemos que nosotros hacer misión con nosotros mismos primero. Tenemos que permitir que el Señor haga una transformación primero en nuestra vida para entonces convertirnos en agentes de cambio a otros y a otras en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras áreas de trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y ahí salimos a los confines. Claro que las misiones importantes. Otra cosa bien importante, y esto es algo que yo he aprendido mucho, se habla mucho de las misiones transculturales, pero también se habla pero yo quisiera cambiar la narrativa y llamarle la misión intercultural. Intercultural. Cómo yo voy a un sitio, yo voy e impacto a una sociedad, pero esa sociedad también me impacta a mí. Que yo no voy a un sitio a imponer o a establecer un evangelio a lo mejor agresivo, violento, sino un evangelio de amor, un evangelio de comunicación, de solidaridad,
de empatía, donde yo estoy aquí para ti, pero el que yo me estoy encontrando también tiene algo que darme a mí. Y así es que establecemos el reino, así es que nos abrazamos todos, así es que afirmamos la unidad, la coinonía que el Señor tanto nos demanda. Así es que somos verdaderamente, como tú dijiste ahorita, eclesia, la iglesia, el cuerpo, la asamblea de Dios. Y eso es volver al modelo de Jesús, que Jesús no transformaba desde una nube, transformaba en una mesa, mientras se sentaba con las personas, mientras comía con ellos y compartía el pan, estaba con ellos presente, entraba a la casa, que nosotros lo vemos pues excelente, entró a la casa. Culturalmente eso está rompiendo muchos paradigmas. Esquemas, sí. Sí, porque ahora mismo un judío no podía entrar en casa de una persona que tenía una mala reputación, porque precisamente te asociaban, estabas contaminándote y muchos conceptos que tenían los judíos, por ejemplo. Y cuando Jesús está entrando a ese punto y llegando a ese momento de poder transformar a las personas, creo que ahí es donde la iglesia debe saber que interactuamos con personas en nuestros lugares de trabajo, interactuamos con personas en los proyectos, en las prácticas, en lo que esté haciendo cada líder que nos está escuchando. Pero en esos espacios, Luis, es donde tenemos que ser iglesia, resplandecer, que las personas no solamente te acerques para invitar a la persona meramente a la iglesia, sino que tú sé la iglesia. Exactamente. O sea, sé el punto de transformación, sé tú, ¿no? Hay veces que, mira, pecamos porque hablamos con la persona simplemente para invitarlo para una actividad y si no va a esa actividad, no vuelvo y le hablo, no le invito para más nada. Y hay que tener como que, oye, o sea, porque la persona se da de cuenta, si nosotros miramos desde el punto de la otra persona, ¿qué va a decir? La persona solamente me busca porque quiere que vaya a la iglesia, pero si no es por eso, no me busca. Entonces, es como que ser iglesia, el ser genuinamente la iglesia, va a llevar a que las personas quieran conocer qué es ese mensaje, qué es esa verdad, esa revelación que transformó tu vida, va a llegar ahí. Porque, te digo, hablo a base de mi experiencia, Luis. Muchas de las personas que, gracias al Señor, a través de mi vida he podido llevarlas a que se acerquen al Evangelio, que se acerquen al mensaje de Cristo, fueron personas con las cuales yo siendo y llevando mi vida y mi fe siempre presente, pude establecer lazos en hermandad, hicimos proyectos juntos, estudiábamos juntos, pero en esos lapsos las personas iban viendo aquel estilo de vida que era resultado de un encuentro con ese Cristo vivo y las personas como que llegan a eso. Luis, ¿cómo tú lo ves y qué beneficios tú ves que pudiese tener la iglesia al impactar la sociedad entrando en estos diálogos así a la luz de lo que tú has mencionado y de lo que estamos hablando, Luis? Mira, una cosita antes. Tú dijiste algo bien importante y que pasa mucho. A veces de momento estamos en nuestras áreas de trabajo o en áreas de estudio y de momento viene este compañero, esta persona, sabe que somos de iglesia, sabe pues que tenemos, pues, por nuestras acciones también llevamos un testimonio, claro. Y eso es importante dentro de la vida de la iglesia. Y piden, mira que tengo esta situación, ponme en tus oraciones. Y rápido lo que hacemos es, no, vente el viernes al culto de oración o vete al culto de adoración, que ahí te vamos a imponer las manos y ahí tú vas a sentir liberación. No, señores, no, señoras, no, compañeros, amigos y amigas. Yo aprendí de una persona hace mucho tiempo, se llama Freddy Rodríguez Calaf, que en el momento que una persona se acerca a mí para orar, ese es el momento para orar. Ese es el momento para brindar, llenar la necesidad de esa persona. Otra cosa, de momento tenemos en nuestras comunidades gente con hambre, gente sin ropa, gente con mucha necesidad. La oración es importante, la oración es poderosa. Pero en ese momento, déjeme decirle con el mayor de los respetos, lo menos que necesita la persona es una oración. Lo que necesita en esa persona es que la iglesia y nosotros y nosotras que somos la iglesia, los que decidimos representar la iglesia, el cuerpo de Cristo, actuemos,
Que nosotros, que si hay una persona con hambre, vayamos y le proveamos un plato de comida caliente, que a veces pensamos que eso se da por default en todos los hogares, y aquí hay gente que pasa días y semanas sin un plato de comida caliente. Pues la iglesia tiene que estar ahí. Tenemos aquí deambulantes, personas sin hogar, que pasan días, semanas o una vida con las noches frías, sin un abrigo. La iglesia, ¿cómo acciona? ¿Cómo refleja el reino? No con una oración, mis queridos hermanos, que es importante, repito, no me malinterpreta, es importante, pero también la oración tiene que ir acompañada de la acción. Y es brindarle ese abrigo, ese calor a esa persona que tanto lo necesita. Y tú me preguntas, Emma, ¿cómo se beneficia la iglesia? Sencillamente se beneficia porque seguimos siendo pertinentes. Seguimos siendo pertinentes. Porque nos beneficiamos en la medida en que somos verdaderamente iglesia. Y somos una iglesia que afirma el amor de Cristo, la gracia de Dios, la misericordia, la esperanza que solamente el Espíritu de Dios puede dar, brindando ayuda, haciéndonos, como tú dijiste ahorita, poniendo el oído en tierra, nos hacemos pertinentes y en ese momento abrimos las puertas de par en par. Ahí es que las puertas de nuestra iglesia se abren, para que otros y otras entonces entren, se suman a nosotros, pero se encuentren cara a cara con el Cristo de Dios. Se encuentren cara a cara con el Dios que brinda esperanza. Así es que se beneficia la iglesia, en la medida en que pensemos en que atemperarnos a las realidades y a las necesidades de nuestra sociedad no es necesario, a que pensemos en que no tenemos que por qué meternos de lleno a la problemática de nuestras comunidades, a que nos mojamos los dedos en la orillita, pero no nos metemos a las profundidades del mar, de las realidades de nuestra sociedad. Dejamos de ser pertinentes, perdemos credibilidad y no nos ven como una opción de cambio. Y lamentablemente entonces no se van a poder encontrar con el Cristo de Dios resucitado. Fíjate, Luis, estoy recordando en el Evangelio de Juan, cuando él nos presenta el momento en que Pedro le corta la oreja a aquel soldado romano. Entonces viene Jesús y le pega la oreja. Eso nos tiene que poner a pensar, porque ¿cómo le vamos a hablar a un pueblo, a un país, a una nación donde tal vez los seguidores de Jesús en momento dado le hemos herido o le hemos picado oreja, están sangrando y queremos que nos escuchen, le hemos picado la oreja, simbólicamente le picamos la oreja? ¿Y qué pasa? Esto representa que lo que uno escucha, mientras una persona, si le cortamos, no está escuchando nuestro mensaje. Entonces, ¿qué hace Jesús antes de cualquier cosa? Restaura, sana, reconcilia. La iglesia está llamada a reconciliarse con la sociedad. Mira, una de las cosas que se está hablando es que estamos teniendo un vacío estrepitoso en nuestras iglesias. Denominacionales, independientes, como tú le quieras llamar. Se está comprobando que estamos teniendo un vacío estrepitoso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo vigencia. Porque lo que estamos es creando unos muros, unos cercos, donde estamos creando un distanciamiento caótico con la sociedad. Por lo tanto, somos llamados a la reconciliación. Oye, qué mejor ejemplo de reconciliación que nosotros, siendo pecadores. El Padre envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarse con el mundo. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no tiene otra definición que no sea reconciliarse con el mundo. Por lo tanto, ¿quiénes somos usted y yo para estar en enemistad con nuestra sociedad? ¿Quiénes somos usted y yo para enajenarnos de las desgracias, del dolor, de la necesidad de nuestro prójimo y de nuestro hermano y nuestra hermana? ¿Quiénes somos nosotros para vivir como iglesia y como pueblo enemistados con aquellos que a lo mejor piensan distintos a nosotros?
somos llamados a la reconciliación. Somos llamados a nuevamente abrazar, porque cuando abrazamos, porque cuando nos reconciliamos, porque cuando afirmamos la empatía y la solidaridad, Cristo está presente. Cristo se está reconciliando con ellos y con ellas, y Cristo está transformando y brindando esperanza a los que están en necesidad. Y el asunto de andar debatiendo con la sociedad todo el tiempo, mira, yo creo en que el diálogo es más efectivo que Definitivo. andar en debates y estar buscando quién tiene el argumento más fuerte, quién opaca la otra parte. Mira, yo nunca he conocido en mi vida a alguien que en un debate diga, oye, ¿sabes qué? Cambio de pensar, en un debate. O sea, yo he visto más cambio de pensamiento en Definitivo. conversaciones donde tú Definitivo. expresas tu punto y expreso el mío, empezamos y mire, y en conversaciones continuas, progresivas, las personas van cambiando. Pero en el momento en que meramente queremos dejarle en ridículo la postura de la otra persona, el momento puede ser que tengas razón en el sentido, el líder que me escucha, que tú tengas el mega argumento, que tú sabes que la persona está desinformada, pero si no aprendemos a tener el toque de amor, Exactamente. porque a veces no, yo soy sincero, la sinceridad sin considerar la realidad de la otra persona es crueldad. O sea, Exactamente. puede ser crueldad, Luis, porque en ese momento creo que la sociedad, o sea, hay asuntos donde la iglesia, mira, no vamos a estar de acuerdo con el mundo. Evidentemente, Definitivo. Jesús tuvo sus contratiempos cuando presentaba el reino de los cielos y la otra parte, espérate, a los míos fui, los míos no me recibieron. Pero Chocó, Luis claro. nos está presentando que una cosa es el efecto o la reacción al evangelio que pueda tener la persona, a uno tener una actitud cerrada de antemano que no hace más que tú llegar y déjame ver cómo yo alboroto este gallinero aquí, déjame ver cómo yo hago sentir a todo el mundo mal, porque olvídate, mira, voy con la intención de molestar a las personas, a incomodar. Y, y, y ahí no hay manera de que la palabra transformadora entre. Mira, una de las cosas que también, y qué bueno que trae eso, una de las cosas que yo aprendí, no recuerdo, creo que es de Concha Meléndez, una gran puertorriqueña, ella dijo esta frase: disentir no es desamar. Nosotros podemos tener perspectivas distintas. Dentro de la iglesia hay muchas vertientes y hay muchas maneras de pensar, hay muchas interpretaciones, pero eso no me da a mí la tarjeta verde, la luz verde, para yo ofender, para yo maltratar. Eso no me da eso no me da a mí la vía libre para yo hacer expresiones de odio contra alguien que piensa distinto a mí. Disentir no es desamar. Vamos a tener diferencias, vamos a tener choque de ideas, pero no significa que yo no voy a dejar de amar a esa persona. No significa que, como tú dijiste, yo me voy a burlar de él o de ella, o la voy a ofender. Y por otro lado, Emanuel, a veces si nos detenemos por un momento y dejamos de escucharnos a nosotros mismos y escuchamos la necesidad de nuestra sociedad y escuchamos la necesidad de aquel o aquella que está a mi lado, o escuchamos el pensar de aquel o aquella que está a mi lado, a veces, o no a veces, nos vamos a dar cuenta de que son muchas más las cosas que nos unen, muchas más las cosas que tenemos en común que las que nos separan, que las que nos dividen. Y si nos enfocáramos en esas cosas que nos unen, si nos enfocáramos en esas cosas que tenemos en común, seremos capaces, de nuevo, y perdona que suene como disco rayado, afirmar el reino de Dios, ser una iglesia que está en progreso, que está en avanzada, que está en crecimiento, y seremos capaces de, junto al resto de la sociedad, transformar a nuestro país agarrado de la mano de Dios. Y así que nosotros como iglesia debemos ir entonces analizando, iglesia, que nosotros no podemos hacer iglesia, ser iglesia desde lejos,
sea, tirando carnadas desde lejos. Mira, aquí hay que sumergirse, aquí hay que meterse en el agua, hay que saber de que nos vamos a encontrar con escenarios complicados, personas que han perdido la esperanza, personas que viven en dolor, personas que se sienten lejos de Dios, que no creen que Dios puede tener algo que ver con ellos, que vienen de una historia, sea, caótica, o sea, historias de dolor, que eso solamente tú lo ves y lo vemos, Luis, cuando entramos al escenario de entrar a las barriadas, a los caseríos, cuando entramos a los lugares, que incluso que personas de la alta sociedad, Luis, que están en depresión, en dolor, Definitivo. o sea, aquí a esa persona dice, no, la clase media y baja es la que sufre. Aquí todo ser humano tiene sus luchas, tiene sus carencias, sus dolores, y la iglesia está llamada a hablarle, e impactar. Y entonces, pero Luis, si desconocemos lo que está pasando, si no escuchamos a las personas y solamente vamos como risco rayado, es como decía el eunuco en aquel momento a Felipe, mira, cuando estaba leyendo y tratando de entender las profecías, que le dice, ¿acaso entiende? Le pregunta Felipe, ¿estás ¿acaso entendiendo? entiende? Exacto. ¿Está entiende? Y que le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Exactamente. Entonces, y nosotros damos por sentado, Luis, que todo el mundo en Puerto Rico, particularmente en nuestro contexto, entiende el evangelio. Y nosotros damos por sentado y, oye, nos sorprenderíamos y nos sorprendemos cantidad de adolescentes y jóvenes, hablando en este momento, donde tus padres, tus abuelos son devotos a la fe, pero algo ha pasado que esa fe no se ha transferido o no se ha interpretado o no se ha entendido por los hijos. Y ellos pues estamos aquí, pero ¿qué significa ser cristiano o ser iglesia o ser? No saben. Entonces, ¿qué mejor antes de dar una descripción teórica y darle quizá argumentos? ¿Qué tal si podemos encarnar, Luis? El Evangelio de Juan, regresando a él, dice que el verbo se encarnó. Se encarnó. Y nosotros tenemos que coger nuestro mensaje y encarnarlo en nuestra vida, en nuestras conversaciones. Si eso no da, estamos platónicos. Estamos Nos ahí quedamos en la estratosfera, Sí, entonces, enajenados completamente. ¿Y cómo vamos a llegar a nuestra sociedad? ¿Cómo el mensaje va a penetrar nuestras comunidades? O sea, ¿cómo yo voy a predicarle a una persona si no conozco la necesidad? Porque perdóneme, ¿qué le vamos a decir? Claro, la Biblia está ahí, la Biblia es palabra viva, pero ¿por qué es viva? Porque se encarna todo el tiempo en las necesidades. O sea, la manera en que se interpretó o en hace 40, 50 años, no necesariamente es como la vamos a interpretar ahora, porque hay una realidad completamente distinta. Hay una necesidad. De hecho, la manera en que yo hago una prédica el domingo no necesariamente es la misma manera en que la voy a hacer el próximo domingo. ¿Por qué? Porque en una semana han pasado cosas. Yo estoy escuchando la necesidad de la gente de mi iglesia, de la gente de mi comunidad, y yo me voy a adaptar. Hay un teólogo que tú y yo conocemos mucho, que nos han puesto a leer, que se llama Luis Rivera Pagán. Y mira que muchos nos han puesto a leer en el seminario de Luis, tremendo teólogo bautista puertorriqueño. Y él dice una frase bien, bien peculiar. No existe teología perennis. No hay una teología que se queda ahí estática. La teología está en constante movimiento. Por lo tanto, la iglesia que está llamada a hacer teología en palabra y en acción, tiene que estar en constante movimiento. Y lo hemos dicho ya aquí como el papagayo, ya casi en la hora que llevamos. Estamos en constante movimiento, en constante desarrollo, atemperándonos a las realidades. No, como tú dijiste, no podemos estar desde afuera con una caña de pescar. No podemos estar en la orillita. Tenemos que zambuirnos. Tenemos que sumergirnos. Tenemos que empaparnos, tenemos que meternos de lleno ante la necesidad que permea en nuestra sociedad y presentar una palabra esperanzadora que atienda las necesidades de nuestro pueblo. Hoy nosotros como líderes extremos
que estamos en este programa, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, Manuel. ¿Cuál es la necesidad que hay alrededor mío? ¿Cuál es la necesidad que hay en mi iglesia? ¿Cuál es la necesidad de mis viejos y de mis viejas? ¿Cuál es la necesidad que hay en mi niñez, en la niñez de mi iglesia, de mi comunidad, de mi hogar? ¿Cuál es la necesidad? Que los viejos ahora mismo que están teniendo problemas incluso hasta para pagar sus medicamentos, ¿cómo la iglesia se hace pertinente ante esa necesidad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y ante eso, ¿cómo nosotros vamos a actuar? ¿Cómo la iglesia va a afirmar el reino de Dios y va a afirmar su prédica atendiendo esa necesidad? Tenemos jóvenes sufriendo de que no encuentran trabajo, de que están teniendo presiones de grupo. ¿Cómo la iglesia, cómo usted y yo como líderes nos vamos a hacer pertinentes a esa necesidad que permea en esos grupos? Igualmente en la niñez, ¿cómo nosotros vamos a atender? Y esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta hora. ¿Cuál es la necesidad que hay a mi alrededor? Y a base de eso, ¿cómo entonces la iglesia se va a hacer pertinente para atender esa necesidad? Y que atendiendo esa necesidad, mi prójimo, mi sociedad, mi comunidad, mi país, el mundo entero, se encuentre cara a cara con el único que puede transformar nuestra vida, con el único que puede traer esperanza a nuestro ser, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que la iglesia, los pastores, los líderes tienen la tarea de equipar, o sea, a la iglesia, a la congregación, o sea, con esas herramientas que les permita poder enfrentar el mundo que están atendiendo, al que salen todos los días, porque muchos jóvenes están saliendo a la universidad, están saliendo y no saben realmente, muchas veces no han entendido ni siquiera lo que creen. Y no pueden hablar en un salón de clase porque no saben lo que creen, no saben cómo sostenerlo muchas veces. Hay quienes sí se han dado su tarea de prepararse y mira, y se presentan, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he experimentado y así es que podemos contribuir. Y hay jóvenes que mira, se están equipados, pero hay personas que no, o hay personas que ahora mismo tienen tantas situaciones en sus matrimonios y oye, el altar, o el púlpito, obviamente para utilizar otra expresión, son espacios donde podemos dar un mensaje que abra los ojos, que personas que están siendo víctimas incluso de violencia doméstica puedan entender que eso no está avalado por Dios en ningún momento. Exactamente. Y que hay opciones para salir de esos círculos de maltrato. Personas que están pensando, que están optando o considerando el suicidio. Eso está pasando dentro de los templos, o sea, y ahora la iglesia no se ha quedado ya por las redes sociales dentro a un círculo, ahora sale y la gente nos escucha en diferentes, el que menos uno piensa, Luis, nos está escuchando. Entonces, la diferencia que hace una palabra, Luis, que ha llegado en el momento clave, en el momento preciso, en esos momentos donde uno dice, ¿qué voy a hacer? Y llega esa información, llega ese mensaje que nos ha dado dirección. Luis, creo que es pertinente que las prédicas no le estén hablando al aire, le estén hablando a la gente. A la gente, a la gente. Y ahí pienso somos llamados a ser una iglesia salutógena. La iglesia tiene que ser un cuerpo vivo que también traiga gente que quiera ser sanada. Que quiera ser sanada del alma, de la mente, del corazón, también sanada físicamente. Por lo tanto, tenemos que ser un espacio, la iglesia tiene que ser un espacio que esté disponible para sanar, no para juzgar, no para seguir mancillando, no para seguir atropellando, porque eso es lo que se han encontrado en las afueras. Cuando entren a nuestro santuario, cuando entren a nuestro hogar, cuando entren a nuestro corazón, tenemos que ser facilitadores y colaboradores de la sanidad que Dios puede dar. Somos llamados a ser portaestandartes de esa sanidad, de esa transformación. Pero para eso tenemos que estar con nuestra sociedad, tenemos que estar con nuestra gente. No podemos quedarnos de lejitos, no podemos quedarnos separados. Tenemos que meternos de lleno.
tenemos que sentarnos con nuestra gente, tenemos que sentarnos con nuestras personas sin hogar, tenemos que sentarnos con nuestros adictos, tenemos que sentarnos con el que sufre, por, como tú dijiste, que tiene problemas matrimoniales, porque sufre de algún tipo de adicción, sea cual sea. Tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que escucharlos, tenemos que escucharlos. Y cuando lo escuchamos, entonces actuamos. Y cuando actuamos, entonces el Señor comienza a hacer ese proceso de transformación en la vida y en el corazón de cada hombre y mujer que tenemos el privilegio y la oportunidad de alcanzar. Poderoso cierre, Luis, porque ahora mismo con eso recoges todas las ideas. Amén. Que queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que esta información la puedan atesorar en su corazón, que estas palabras que tanto Luis Román, que tu servidor, hemos querido compartirle en este espacio, es para que podamos ser hombres y mujeres efectivas en donde Dios nos ha posicionado. Así que manos a la obra, vamos a trabajar porque hay mucha necesidad y no nos conformemos con ponchar el domingo, pongo doy mi ofrenda, me fui, vamos. Y me desentendí. Sí, vamos por más, porque hay mucho más por recorrer. Así que Luis, agradecido contigo. ¿Qué tal si nos diriges en una oración, Luis, por Amén. Todas esas personas que están recibiendo esta palabra, quieren poner manos a la obra? ¿Qué tal si oramos para que el Señor les dirija, Amén. Para poder atender y dar al blanco a las necesidades? Amén. Vamos a orar, y Emma, agradecido por esta oportunidad, que sea la primera de varias. Así que agradecido a cada uno y a cada una de ustedes que me haya dado la oportunidad, y nos despedimos. Señor, por este tiempo y este momento sagrado te damos gracias. Gracias porque tú has hablado de una manera hermosa a nuestra vida. Porque a través de este diálogo diáfano, de este diálogo tan enriquecedor, tú te has manifestado de una manera poderosa. Oh Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Queremos comprometernos contigo, queremos poner las manos en el arado para ser colaboradores y colaboradoras tuyas del reino. Padre Santo y Padre Bueno, que a través de nuestra acción, que a través de nuestro testimonio, que a través de nuestro amor, las personas se puedan encontrar cara a cara con el Dios que transforma, con el Dios que ama, con el Dios que hace todo nuevo. Nos comprometemos contigo y te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a cada uno de nosotros y de nosotras. Transforma nuestro ser, transforma nuestra vida, para así nosotros también ser agentes de transformación a otros y a otras. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por mi hermano y amigo Emanuel. Bendice su ministerio, bendice este programa y bendice las vidas de cada persona que estuvo aquí sintonizando este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Luis. Agradecido contigo y el honor es mío. También. Luis, ¿cómo pueden conectarse con lo que Dios está haciendo allá en la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad y en el Viejo San Juan? Pues mira, conectar con lo que estás haciendo. Sencillo. Pueden visitarnos todos los domingos desde las 10 de la mañana a la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad. Estamos ubicados en la calle del Sol número 103 en el Viejo San Juan, cerquita, perdona que esté promocionando un hotel, el Hotel El Convento. Así que ahí estamos ubicados todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahora mismo el santuario está cerrado porque estamos en un proceso de restauración, pero estamos viéndonos en el salón anexo, así que ustedes son más que invitados. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Catedral Metodista La Santísima Trinidad. Catedral Metodista La Santísima Trinidad. Ahí van a poder ver todas nuestras predicaciones, todas nuestras reflexiones, y también estamos allí disponibles en las oficinas centrales de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, como bien dijo Emanuel, como decano del Centro de Estudios Teológicos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que es un instituto para fortalecer y desarrollar al laicado de las iglesias metodistas, pero también está abierto al laicado de todas las iglesias hermanas. Así que bienvenidos sean. Gracias, Luis. Así que ya escucharon. No, gracias a ti. Sigan este ministerio que Dios está levantando allá en Viejo San Juan y allá en las oficinas donde están impactando a tantos jóvenes, a tantos hombres y mujeres
a tantas personas. Así que sigan lo que Dios está haciendo en medio de este lugar. Así que, líderes, les recordamos que estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Recuerden que este programa va a estar disponible en la plataforma de Facebook de Redentor, ya también en las plataformas de Liderazgo Extremo, en YouTube, en Spotify, en Facebook. Así que echa mano y pon en práctica lo que acabas de recibir. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es tu programa Liderazgo Extremo. Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.